Bienvenidos a Audio Mentors. Hoy comenzamos a relatar una de las obras más inquietantes y profundas de la literatura moderna, La Metamorfosis, de Franz Kafka. En esta historia, seguiremos a Gregor Samsa, un hombre común que, un día, se despierta transformado en un insecto gigantesco. A lo largo de los capítulos, seremos testigos de su lucha con su nueva realidad y el impacto que su transformación tiene en su vida y en su familia. Capítulo 1. El despertar de Gregor Samsa. Una mañana, cuando Gregor Samsa despertó de un sueño inquieto, se encontró convertido en un monstruoso insecto. Estaba en su cama, cubierto con una gruesa capa de costillas, con sus patas esparcidas por la colcha, que se movían incontroladamente. El miedo y la confusión lo invadieron al instante. El cuerpo que antes conocía ya no era suyo, su rostro, su piel, su cuerpo entero se sentían ajenos. Al principio, Gregor pensó que solo estaba soñando. A menudo, los sueños podían ser extraños y difíciles de creer. Intentó moverse, pero lo único que consiguió fue arrastrarse por el colchón, sintiendo el peso de su nuevo cuerpo. Intentó levantarse, pero el esfuerzo resultaba inútil. Sus múltiples patas no respondían como esperaba. El pánico se apoderó de él cuando se dio cuenta de que algo irreparable había sucedido. A pesar de su espantosa transformación, Gregor fue capaz de recordar su vida anterior. Había sido un hombre trabajador, dedicado a su familia y a su empleo como viajante de comercio. Se sentía responsable de la economía del hogar, cuidando de sus padres y de su hermana, Grete. Pero ahora, ¿cómo iba a seguir siendo el pilar de la familia si ni siquiera podía moverse correctamente? A lo lejos, escuchó la voz de su madre, llamando desde el pasillo, preguntándole si ya había despertado. Intentó responder, pero lo único que salió de su boca fue un sonido incomprensible, un chillido grotesco que resonó en sus oídos. Trató de explicarle que no podía levantarse, pero las palabras simplemente no salían de su boca. En su lugar, un ruido extraño y desagradable ocupaba el aire. Gregor, Gritó su madre, ansiosa. ¿Estás bien? No te demores, que ya es tarde. El miedo se apoderó de Gregor al escuchar esas palabras. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo podría explicarle a su madre lo que le había sucedido? De alguna manera, no podía entender cómo su transformación había sido posible. Estaba atrapado en un cuerpo que no reconocía, y el tiempo parecía haberse detenido en el momento en que sus padres le hablaron por primera vez desde su encierro. Entonces recordó el trabajo. Tenía una reunión importante ese día, pero ahora, con su transformación, ¿cómo podría cumplir con sus obligaciones? Gregor había sido un hombre meticuloso y comprometido con su trabajo, siempre cuidando de llegar a tiempo y de ser eficiente. Pero ahora, atrapado en un cuerpo que no podía controlar, su sentido de responsabilidad ya no tenía sentido. Por más que intentó moverse, el terror aumentaba. Sentía el peso de las cobijas aplastando su cuerpo, y el sonido de su respiración se hacía cada vez más fuerte y agitado. Intentó empujar las mantas con las patas, pero lo único que consiguió fue volcarse de lado. La situación le parecía absurda. Se dijo a sí mismo que debía calmarse, que debía pensar en lo que debía hacer a continuación. Pasaron varios minutos mientras trataba de entender lo que sucedía. La familia comenzaba a notar que algo no estaba bien. Su madre, al no recibir respuesta, abrió la puerta con cuidado y miró dentro de la habitación. Al ver la figura monstruosa de Gregor, dio un grito de horror. El padre, alertado por el grito, se acercó rápidamente, pero también quedó paralizado ante lo que veía. Ambos padres retrocedieron, incapaces de comprender lo que estaba pasando. En ese momento, Gregor, agobiado por la incomodidad de su nueva forma, intentó hablar nuevamente. Pero su intento solo produjo un ruido similar al de un insecto, que hizo que su madre se desmayara en el umbral de la puerta. De repente, Gregor entendió que la situación se había vuelto mucho más grave de lo que había imaginado. No solo era su cuerpo el que había cambiado, sino que todo lo que conocía, todo lo que había sido, estaba ahora en peligro. La vida que había llevado hasta ese momento, llena de rutinas y responsabilidades, ya no existía. ¿Qué sería de él? ¿Cómo podría explicarle a su familia que, aunque su cuerpo había cambiado, seguía siendo el mismo Gregor que conocían? El reloj en la pared parecía seguir su curso, indiferente a su angustia. Y aunque el mundo exterior continuaba con su normalidad, dentro de esa habitación, todo había dejado de serlo. Capítulo 2.
La incomprensión de la familia. Tras el aterrador descubrimiento de la transformación de Gregor, la confusión reinaba en la casa. La madre, aún en shock, apenas podía levantarse del suelo, y el padre parecía incapaz de reaccionar ante la horrenda escena que se les presentaba. La puerta de la habitación de Gregor quedó abierta, y el monstruoso ser que antes había sido su hijo seguía allí, inmóvil, respirando con pesadez. A pesar de la tremenda situación, la madre trató de mantener la calma, llamando a Gregor con la voz temblorosa. Gregor. Gregor Corito habla conmigo. ¿Qué te ha sucedido? Gritó, intentando hacer frente a la inexplicable transformación. Pero Gregor, incapaz de articular palabra alguna, solo emitió un sonido grotesco y vibrante, que parecía más un chillido que una respuesta. Él mismo se sentía completamente incapaz de comunicarse de manera coherente, de comprender cómo lo que ocurría en su cuerpo era posible. Intentó moverse, pero sus patas torcidas y numerosas no lograban moverse con la agilidad que le era propia en su vida anterior. El padre, después de unos segundos de paralización, recuperó algo de compostura y se acercó lentamente. Su rostro, habitualmente severo, reflejaba ahora una mezcla de confusión y enojo. ¿Qué estás haciendo, Gregor? Preguntó con tono imperioso, como si el problema pudiera solucionarse con una reprimenda. La incomodidad de la situación era tal que, aunque no lo dijera explícitamente, en su mente el padre comenzaba a perder la esperanza de que la situación tuviera algún tipo de solución. Gregor, que intentaba desesperadamente mover sus patas y comunicarse, se sentía atrapado en su propio cuerpo. Se arrastró torpemente hacia el borde de la cama, con la esperanza de llegar a la puerta y salir al pasillo, pero sus movimientos eran torpes e incontrolables. El padre, al ver que Gregor no se levantaba, reaccionó con frustración. La madre, que ya había recobrado algo de ánimo, intentó abrazarlo, aunque la situación le resultaba demasiado abrumadora. Gregor, incapaz de responder a sus gestos de consuelo, siguió sintiendo que el abismo entre él y su familia se hacía cada vez más grande. Fue entonces cuando el jefe de Gregor, que había recibido noticias de su ausencia, llegó a la casa. Había planeado realizar una visita rutinaria para verificar su desempeño en el trabajo, y al enterarse de que Gregor no había ido ese día a la oficina, no dudó en presentarse. El hombre, un individuo de porte impasible, no tardó en quedar tan perplejo como el resto de la familia al ver la monstruosa transformación. ¿Qué es esto?, exclamó el jefe, al ver el extraño ser que ocupaba el lugar donde debería haber estado Gregor. El jefe de Gregor no mostró ni la más mínima compasión. Con un aire de desaprobación y hasta un poco de miedo, volvió a mirar hacia la puerta, intentando salir de la casa lo más rápido posible. ¿Dónde está Gregor?, preguntó con voz áspera, sin comprender aún lo que sucedía. El padre, incapaz de ofrecer una respuesta coherente, se acercó a él y murmuró algo incomprensible, tratando de disculparse por la ausencia de su hijo. La incomodidad era tan palpable que ni el padre ni la madre podían encontrar las palabras adecuadas para describir la situación. El jefe, evidentemente disgustado, dejó caer una última mirada sobre el insecto y, sin más explicaciones, abandonó la casa rápidamente. La visita del jefe significaba el principio de la destrucción de la vida de Gregor como la conocía. No solo su familia lo veía como un monstruo, sino también su trabajo, que lo había considerado una pieza clave en la empresa. Después de la partida del jefe, el silencio invadió la habitación. La familia se miró entre sí, incapaz de encontrar consuelo o soluciones a lo que parecía una pesadilla de proporciones infinitas. Nadie sabía cómo proceder, cómo hablar con Gregor, ni cómo tratarlo. La desconexión entre el antes y el ahora era profunda. Por su parte, Gregor permanecía tumbado en la cama, sintiendo el dolor de su situación, pero también una creciente desesperación. Se dio cuenta de que su mundo se había derrumbado ante sus ojos, y lo peor de todo era que no podía comunicarse con aquellos a quienes amaba. Su mente seguía siendo humana, pero su cuerpo lo había traicionado. En el fondo, Gregor comenzó a entender que ya no existía ningún tipo de vínculo entre él y su familia. De hecho, la soledad que sentía no era solo física, era emocional y psicológica, pues el rechazo que experimentaba se estaba intensificando cada vez más. Capítulo 3. La creciente alienación. Los días pasaron y la situación de Gregor no mejoraba. Cada mañana, se despertaba con la misma sensación de impotencia. A pesar de ser consciente de lo que había sucedido, no podía comprender por completo la magnitud de su transformación. A medida que el tiempo avanzaba,
el rechazo de su familia hacia él se volvía cada vez más evidente. Su hermana Grete, quien en un principio había intentado acercarse a él con algo de empatía, empezó a perder la paciencia. Al principio, ella le llevaba comida a su habitación, aunque Gregor apenas podía comer debido a su nueva forma. Sus patas, que ahora eran finas y torcidas, se negaban a adaptarse a la tarea de sostener la comida, y la visión de su monstruoso cuerpo le resultaba cada vez más insoportable. Grete, en su intento de evitar la confrontación, se limitaba a dejar la comida en un rincón de la habitación y salir rápidamente. Gregor observaba a su hermana con tristeza. Recordaba cómo, en tiempos anteriores, ella era su más fiel amiga, la que le compartía sus preocupaciones, y con quien siempre había tenido una relación especial. Pero ahora, cuando la observaba desde su rincón oscuro, solo veía en ella un rostro distante, cargado de miedo y repulsión. Una tarde, mientras Gregor intentaba avanzar lentamente hacia la ventana, escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Era su madre, que había decidido entrar a su habitación a pesar del temor que sentía. Ella no decía nada al principio, solo se acercaba con cautela, observando a su hijo, intentando encontrar algo que lo conectara con el joven que había sido. Pero Gregor sabía que esa conexión ya no existía. Sus ojos, en los que antes brillaba la comprensión y el cariño, ahora reflejaban un vacío insondable. De pronto, su madre comenzó a llorar. Era un llanto desconsolado, casi incontrolable. Se arrodilló frente a Gregor, extendiendo las manos hacia él, como si esperara que el monstruo que había dejado de ser su hijo pudiera responder de alguna manera. Pero Gregor no podía hacer nada más que observarla, atrapado en su cuerpo alienado, sintiendo como cada día su humanidad se desvanecía un poco más. En ese momento, se dio cuenta de algo horrible. Su familia ya no quería tener nada que ver con él. Sus padres habían comenzado a evitarlo por completo. Incluso su hermana, que al principio había mostrado compasión, ya no lo miraba con los mismos ojos. El ser humano que alguna vez había sido Gregor se estaba desintegrando, y con él, su relación con los demás. El padre, que antes había sido autoritario, pero no cruel, también comenzaba a actuar con indiferencia. Ya no lo miraba como su hijo, sino como una amenaza. Una tarde, mientras Gregor intentaba salir a la sala para ver a su familia, su padre, al verlo acercarse, le arrojó una pelota de papel que había lanzado con furia. Gregor, asustado, retrocedió rápidamente, tratando de escapar, pero el padre lo perseguía, arrojándole objetos y ordenándole que regresara a su habitación. La escena resultó devastadora. Gregor estaba perdiendo lo que más quería: el amor de su familia. Ya no era visto como el hijo, el hermano, sino como un extraño, una aberración que debía ser aislada. Su mente, llena de angustia y confusión, luchaba por entender qué había ocurrido para llegar a ese punto. Recordaba cómo solía trabajar largas horas, llevando a casa el dinero para mantener a su familia. Pero ahora, en lugar de ser agradecido, era rechazado. Grete, al principio, seguía siendo la encargada de cuidar de él. Pero con el paso del tiempo, se veía menos dispuesta a hacerlo. Sus visitas se volvieron más cortas, y cada vez más se limitaba a dejarle comida sin dirigirse a él. La puerta de la habitación de Gregor se mantenía cerrada la mayor parte del tiempo. Ya no había intercambios de palabras, solo silencios pesados que envolvían la casa. Los padres comenzaron a recurrir a la ayuda externa. Contrataron a una criada para que se ocupara de las tareas de la casa, ya que el trabajo de Gregor se había vuelto imposible de sostener. Esta criada, que no mostraba ningún tipo de simpatía por Gregor, lo miraba con desdén y nunca dejaba de preguntarse cómo un ser tan repulsivo podía haber sido alguna vez una persona normal. Un día, mientras Grete y su madre discutían sobre qué hacer con Gregor, Grete sugirió que lo echaran de la casa. Ella estaba convencida de que su hermano ya no era humano, y que su presencia estaba afectando el bienestar de la familia. Grete insistió, sin poder entender el sufrimiento que su hermano sentía al ser relegado a una vida de aislamiento y desesperación. En su mente, Gregor ya no era más que una molestia, un estorbo en el hogar que debía ser desechado. La propuesta de Grete marcó el momento más oscuro de la transformación de Gregor. Ya no solo estaba alejado de su familia, ahora la posibilidad de su expulsión se cernía sobre él como una amenaza inminente. La alienación de Gregor había alcanzado su punto máximo, y con ello, la pérdida total de su humanidad. Capítulo 4. El aislamiento total de Gregor. Con el paso de los días,
la vida de Gregor Samsa se volvió cada vez más sombría y aislada. Su transformación no solo le había robado su humanidad, sino que también había arrancado el cariño y el respeto que su familia le había tenido. Poco a poco, su existencia se reducía a una serie de horas vacías, en las que permanecía encerrado en su habitación, observando desde la oscuridad. La familia de Gregor, ahora completamente distanciada de él, se acostumbró a su presencia, pero sin ninguna forma de conexión o compasión. Grete, que al principio lo había cuidado y alimentado, ya no mostraba interés en sus necesidades. Apenas le llevaba comida, y cuando lo hacía, lo dejaba en el suelo cerca de la puerta sin mirarlo. Los días pasaban, y la indiferencia hacia él se convertía en un hábito. Al principio, el padre de Gregor también había intentado encontrar una solución a su situación. Pero pronto, las visitas a su habitación se volvieron escasas. El hombre parecía estar cada vez más ocupado en sus propios problemas, y la idea de que su hijo podría haber sido alguna vez un hombre normal se desvaneció por completo. En su lugar, la casa comenzó a sentirse como una prisión, no solo para Gregor, sino también para los demás miembros de la familia. Grete, que estaba cada vez más ocupada con sus propios asuntos, decidió contratar a un inquilino para que se quedara en la casa. La familia, ahora en un estado económico más precario que nunca, necesitaba dinero para sobrevivir, y los ahorros de Gregor, que antes habían sido un pilar de apoyo, ya no podían cubrir las necesidades del hogar. El inquilino, que era un hombre de aspecto rígido y severo, se mudó rápidamente, y pronto se apoderó de la casa, tomando posesión de las habitaciones que antes le habían pertenecido a la familia de Gregor. El contraste entre la actitud del inquilino y la de los miembros de la familia era evidente. Mientras Gregor, con su cuerpo de insecto, permanecía prisionero en su habitación, los demás ocupaban el resto de la casa, como si su existencia fuera solo un recuerdo distante. Gregor, cada vez más desesperado, comenzaba a perder el control sobre sí mismo. Su mente, que aún conservaba destellos de su humanidad, luchaba por mantenerse firme, pero el aislamiento y la falta de contacto con su familia lo habían sumido en un estado de angustia profunda. A menudo, se preguntaba si alguna vez volvería a ser el mismo, si podría recuperar algo de lo que había perdido. Pero esos pensamientos pronto se disolvían en la realidad de su condición. Una tarde, mientras Gregor se arrastraba por la habitación, intentando encontrar algo de comida que hubiera quedado en el suelo, escuchó una conversación entre su madre y su hermana. Estaban discutiendo sobre la posibilidad de que el inquilino se quedara por más tiempo, ya que el dinero que les proporcionaba les era de gran ayuda. Gregor, al escuchar esto, sintió un dolor indescriptible. El hombre que una vez había sido el sostén de la familia, el que había trabajado incansablemente para mantener su hogar, ahora era reemplazado por un extraño. Grete, por su parte, seguía luchando con la idea de que su hermano ya no era la persona que había conocido. Cada vez que lo veía, el miedo y la repulsión se apoderaban de ella. Su hermana había dejado de ser la figura que alguna vez se acercó a él con cariño, y en su lugar, había una persona que lo veía como una carga, algo de lo que deshacerse lo antes posible. La situación llegó a un punto crítico una tarde, cuando Gregor, arrastrándose por el pasillo para tratar de ver a su familia, fue descubierto por el inquilino. El hombre, al verlo, se mostró horrorizado y gritó con tanta fuerza que toda la casa se estremeció. La familia, alarmada por los gritos, corrió hacia el pasillo, donde encontraron a Gregor, inmóvil, mirando hacia ellos con los ojos vacíos. La visión de su hijo, ahora un monstruo, fue demasiado para el padre, que comenzó a gritar y a pedirle que regresara a su habitación. Grete, al ver la escena, corrió hacia él y lo arrastró de vuelta a su cuarto, mientras el inquilino observaba, aún aterrorizado, desde la puerta. La familia, más unida que nunca por el miedo y la repulsión que sentían, decidió que era mejor mantener a Gregor encerrado, donde no pudiera hacerles más daño. Esa noche, la familia se sentó alrededor de la mesa, en silencio. El peso de lo que acababa de suceder se cernía sobre ellos. El inquilino, que aún temblaba de miedo, pidió que se le pagara el alquiler con anticipación, lo que añadió una nueva tensión al ambiente. La familia estaba dividida, pero también comprendía que la única forma de seguir adelante era apartar a Gregor, mantenerlo a un lado. Por su parte, Gregor no entendía qué había sucedido. Su mente seguía buscando un propósito, pero la indiferencia de su familia lo estaba destruyendo lentamente. La única realidad que percibía ahora era el vacío que se había instalado en su vida, y el sentimiento de que ya no existía un lugar para él en ese hogar. Capítulo 5.
El último intento de Gregor. Con el paso de las semanas, Gregor se fue hundiendo cada vez más en su angustia. Su habitación, antes un refugio donde descansaba y se resguardaba del mundo exterior, se había convertido en una prisión. Las paredes, que alguna vez representaron un límite protector, ahora lo rodeaban, impidiéndole escapar de la cruel realidad en la que vivía. Mientras tanto, la familia de Gregor intentaba seguir adelante con sus vidas, pero los problemas no tardaron en multiplicarse. El inquilino se mostraba cada vez más exigente, y los gastos familiares aumentaban a medida que la situación empeoraba. Grete, ahora más distante que nunca, había comenzado a trabajar para ayudar a mantener el hogar, pero la tarea parecía interminable. Los padres, agotados, ya no sabían cómo enfrentar la vida que ahora les tocaba vivir, ni cómo lidiar con el monstruoso ser que una vez había sido su hijo. A pesar de todo, Gregor seguía siendo consciente de todo lo que sucedía a su alrededor. Cada noche, escuchaba los murmullos de la familia, sus conversaciones sobre el futuro, los problemas económicos y la carga de mantener a los inquilinos. Y aunque no podía hacer nada al respecto, su mente se aferraba a los recuerdos de tiempos mejores, cuando las cosas no eran tan complicadas, cuando su familia parecía feliz y unida. Sin embargo, los días pasaron y la desesperación de Gregor fue aumentando. Recordaba cómo antes solía ser el sostén de la familia, el responsable de su bienestar, y no podía evitar sentir una profunda tristeza al ver cómo, ahora, ya no era nada para ellos. Se sintió más solo que nunca. En su mente, las imágenes de su familia iban y venían, pero su cuerpo, transformado en algo grotesco e irreconocible, no le permitía acercarse a ellos, ni siquiera hablarles. Una tarde, después de una semana particularmente difícil, Gregor sintió una necesidad urgente de salir de su habitación. Se arrastró lentamente hacia la puerta, temeroso de que su familia lo viera. A pesar de la angustia que le causaba el pensar en su rechazo, algo dentro de él le decía que necesitaba verlos, que necesitaba, por última vez, intentar reconectar con ellos. Con esfuerzo, y después de varios intentos fallidos, logró abrir la puerta de su habitación y salir al pasillo. El sonido de sus patas resonó débilmente en el suelo, y al principio nadie lo notó. Sin embargo, cuando el padre escuchó el ruido, se volvió rápidamente, y al ver a su hijo en el pasillo, se quedó paralizado de horror. En un instante, un sentimiento de furia y desesperación invadió al hombre. «Regresa a tu habitación», gritó el padre, con una mezcla de miedo y cólera en su voz. El padre, empujando a Gregor de manera violenta, lo obligó a regresar a su habitación. Sin embargo, este no fue un simple acto de rechazo, era el reflejo de toda la rabia acumulada en la familia durante los últimos meses. El amor que alguna vez existió entre ellos se había desvanecido, y lo que quedaba ahora era un repudio profundo hacia el ser que se había convertido en Gregor. Mientras tanto, la madre, que había intentado protegerlo en otras ocasiones, observó la escena sin intervenir. Su mirada, llena de desesperación, no hacía más que reflejar la misma tristeza que sentía en su interior. Nada podría devolverle la humanidad a su hijo, y ella lo sabía. Grete, que también estaba en el pasillo, observaba la escena con un semblante de horror y compasión. Pero su compasión ya no era suficiente para detener el curso de los acontecimientos. Ya había decidido, aunque de manera no verbalizada, que su hermano debía desaparecer de sus vidas para que la familia pudiera seguir adelante. La puerta de la habitación de Gregor se cerró nuevamente, y el silencio invadió la casa. Al otro lado de la puerta, Gregor permaneció, inmóvil, sintiendo cómo la desesperación lo envolvía por completo. En ese momento, supo que no quedaba nada más por hacer, que todo lo que había intentado había fracasado. La distancia con su familia era insalvable, y él ya no tenía ninguna esperanza de recuperar lo perdido. Las semanas siguientes transcurrieron en la misma rutina de abandono. La familia, ya acostumbrada a su presencia, simplemente se olvidaba de él. A menudo, se escuchaban conversaciones sobre el futuro de la casa, sobre cómo deshacerse de la carga de mantener a Gregor y sobre la necesidad de seguir adelante con sus vidas. El inquilino, al que ya se le había otorgado más importancia que a Gregor, continuaba ocupando la casa, mientras que la familia buscaba maneras de saldar sus deudas. Una mañana, cuando la familia se despertó, descubrió que Gregor no se encontraba en su habitación. La puerta estaba abierta, pero él no estaba allí. Tras una rápida inspección, se dieron cuenta de que Gregor había muerto en la oscuridad de su cuarto, solo y sin ninguna intervención. La familia, aunque al principio sorprendida,
pronto se dio cuenta de que su muerte les traía un alivio inexplicable. No había más monstruos en la casa, y la carga había desaparecido. Grete, al enterarse de la noticia, sintió una leve sensación de liberación, aunque no sin un toque de tristeza. La familia, finalmente, se sintió libre para seguir adelante con sus vidas, sin la constante presencia de la sombra de Gregor. En ese momento, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Capítulo 6. La liberación y el nuevo comienzo de la familia. Con la muerte de Gregor, la casa de los Samsa experimentó un cambio silencioso, pero definitivo. El ambiente, antes denso y opresivo, se sintió de alguna manera más ligero, aunque aún teñido por una tristeza que se mantenía flotando en el aire. Para la familia, la desaparición de Gregor significó, en el fondo, una liberación. Ahora, ya no tenían que vivir con la presencia constante de su hijo transformado, ni con la carga emocional y económica que su existencia les imponía. La madre, aún abatida por el dolor de lo que había ocurrido, trató de seguir adelante. Sin embargo, la imagen de su hijo, transformado y rechazado por todos, no la abandonaba. En sus momentos de reflexión, pensaba en los días pasados, cuando Gregor era un hombre joven y lleno de vida, que se preocupaba por su familia. Esa imagen de su hijo, tan distinta a la figura monstruosa que había sido, seguía atormentándola. Grete, la hermana de Gregor, fue quizás la que más rápido superó la tragedia. Durante los primeros días después de la muerte de su hermano, ella parecía perdida, sumida en un vacío emocional. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que tenía que reconstruir su vida, y lo hizo con determinación. Empezó a salir más a menudo, visitando amigos y buscando nuevas oportunidades de trabajo. Su vida social, que antes había estado restringida por su dedicación a cuidar de Gregor, comenzó a expandirse, y Grete se transformó en una joven llena de energía, que ya no parecía tener rastro de la tristeza que había marcado su vida anterior. El padre, quien había sido el primero en rechazar a Gregor, también se encontró con una nueva perspectiva de la vida. Después de la muerte de su hijo, se sintió por fin liberado de una carga que lo había agotado. Aunque en los primeros días de luto se mostró sombrío, pronto recuperó su ánimo. Se dedicó a trabajar más, y sus esfuerzos fueron recompensados con un pequeño pero estable ascenso en su empleo. El hombre, que había sido un hombre quebrado por la tragedia de su hijo, encontró un nuevo propósito en su vida. Ya no dependía de Gregor, y por fin pudo ver la posibilidad de una vida sin las sombras del pasado. La familia decidió mudarse a un departamento más pequeño, más adecuado a sus nuevas circunstancias. La idea de seguir adelante sin Gregor se volvió cada vez más palpable. Ya no había necesidad de un gran hogar para una familia tan reducida. El nuevo lugar era modesto, pero lleno de luz, y la familia se sintió aliviada al comenzar a vivir en un espacio que, por fin, parecía representar una nueva etapa para todos ellos. Una tarde, mientras caminaban por el parque, la familia Samsa se encontró con una pareja joven que paseaba por el lugar. Grete, al ver a la joven pareja, sintió una leve sensación de conexión. Sus ojos se encontraron con los de un joven que la observaba, y en su mirada se reflejaba la promesa de un futuro diferente, de una vida sin las pesadas cargas del pasado. Grete, con una sonrisa tímida, empezó a entablar una conversación con el joven, mientras sus padres caminaban unos pasos adelante. La familia, finalmente, parecía estar recobrando el rumbo. La muerte de Gregor, aunque cruel y trágica, permitió a cada miembro de la familia Samsa encontrar una salida a la angustia que los había mantenido prisioneros. La presencia de Gregor, aunque nunca olvidada completamente, se convirtió en un recuerdo lejano, una etapa de la vida que, aunque llena de dolor, les enseñó a adaptarse, a mirar hacia el futuro y a valorar lo que tenían. Capítulo 7. La vida después de Gregor. La familia Samsa, ahora sin la carga de Gregor, comenzó a asentarse en su nueva vida. El pequeño departamento al que se mudaron no solo representaba un cambio físico, sino también un cambio en su dinámica interna. La luz y el aire fresco que entraban por las ventanas daban una sensación de renovación. Ya no había necesidad de esconderse de las preguntas de los vecinos o de lidiar con el miedo constante a la indiferencia o el rechazo. La casa era pequeña, pero para ellos, era un refugio de esperanza, un lugar donde podían comenzar de nuevo. Grete, ahora más libre, fue la primera en dejar atrás completamente los recuerdos del pasado. Comenzó a salir con más frecuencia, y se relacionaba con personas que le ofrecían una nueva perspectiva de la vida. Su trabajo,
que antes había sido un medio de supervivencia para la familia, se convirtió en algo más. Grete encontró un camino que le era propio, un lugar donde ella podía ser alguien distinto al ser que había tenido que cuidar y sufrir por su hermano. El padre, por su parte, se volcó nuevamente en su trabajo. Aunque su cuerpo ya no era joven, el hombre encontró una energía renovada en sus esfuerzos por recuperar lo perdido. Gracias a su dedicación, pronto recibió una pequeña promoción, y aunque su trabajo no le traía el mismo orgullo que antes, al menos le otorgaba un propósito. Ya no tenía que pensar en Gregor, no tenía que ver cómo su familia vivía a la sombra de su sufrimiento. La madre, que durante tanto tiempo había sido el refugio de Gregor, comenzó a curar lentamente las heridas que el dolor de la transformación de su hijo le había dejado. Su mente, aunque aún atormentada por los recuerdos de los días oscuros en los que se encontró con la monstruosidad de su hijo, comenzaba a encontrar consuelo en la rutina diaria. A menudo se sentaba en su pequeño rincón del departamento, contemplando el futuro que ahora parecía más cercano y accesible. Aunque la pérdida de Gregor nunca se desvanecería por completo, ella trataba de seguir adelante, apoyada por la presencia de su esposo y de su hija. El inquilino que había ocupado la casa antes de la muerte de Gregor, finalmente se fue. Aunque no dejó huella emocional profunda, su salida marcó un nuevo comienzo para la familia. Ya no dependían de extraños para llenar los vacíos, y la sensación de independencia comenzó a calar en todos. La familia Samsa ya no estaba marcada por la necesidad de sobrevivir. En cambio, estaban enfocados en lo que quedaba por hacer, en lo que podían lograr sin el peso de su pasado. Una tarde, después de haber caminado por el parque, Grete y su madre se sentaron juntas en el pequeño salón del departamento. La conversación entre ellas era ligera, algo que no había sucedido en mucho tiempo. Hablaban de trivialidades, de lo que harían al día siguiente, de los pequeños cambios que se iban dando en sus vidas. Había algo diferente en el aire, como si la familia se hubiera liberado de un gran peso. La madre, con una sonrisa leve, se giró hacia Grete y le dijo: «Algún día todo esto quedará atrás, hija mía. Ya no somos los mismos, pero eso no es algo malo. Aprendimos de la dureza, y ahora podemos seguir adelante». Grete, mirando a su madre, asintió, aunque en su interior sentía una mezcla de alivio y tristeza. La vida había continuado, y ella, aunque consciente de la huella que Gregor había dejado, comenzaba a aceptar que ya no podían vivir mirando hacia atrás. La muerte de su hermano había cerrado un capítulo, pero, de alguna manera, había abierto otro. Mientras tanto, el padre, que pasaba la tarde leyendo en su sillón, levantó la vista hacia las dos mujeres. Con una expresión más relajada de lo que había tenido en años, les ofreció una sonrisa cansada, pero sincera. Era la primera vez en mucho tiempo que veía a su familia reunida de esta manera, sin las sombras del pasado acechando sobre ellos. Grete, ahora con una nueva fuerza en su corazón, estaba lista para avanzar en su vida. Sabía que no podía seguir aferrándose a los recuerdos de lo que había sido. En su mente, su hermano ya no era el ser extraño y angustiante del que había tenido que cuidar, sino solo un recuerdo, un capítulo cerrado. Al mirar a su madre y a su padre, Grete se sintió optimista por primera vez en mucho tiempo. Había pasado por un proceso doloroso de aceptación, pero ahora, por fin, podía ver la posibilidad de un futuro más brillante. En ese futuro, ella sería libre para seguir su propio camino, mientras que su madre y su padre encontrarían su lugar en el mundo, lejos de las sombras que antes los habían consumido. Y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, la familia Samsa había encontrado una forma de vivir sin que Gregor estuviera presente en su día a día. Había sido un viaje largo y doloroso, pero ahora estaban listos para continuar, como una familia renovada, lista para reconstruir lo que había quedado de ellos. Capítulo 8. Una nueva perspectiva. La familia Samsa, tras meses de cambio y adaptación, comenzaba a estabilizarse. La vida en el nuevo departamento, aunque modesta, les ofreció la oportunidad de reconstruir sus rutinas, y, por primera vez en mucho tiempo, la atmósfera en la casa se sentía más ligera, más abierta. La sombra de Gregor, que había dominado todo su entorno, ya no pesaba sobre ellos, y aunque los recuerdos seguían presentes, la vida diaria les ofrecía una vía de escape a través de nuevos hábitos y nuevas relaciones. Grete, en particular, había experimentado una transformación notable. A medida que pasaba el tiempo, la joven comenzó a explorar sus propios deseos y ambiciones, que antes se habían visto aplazados por la necesidad de cuidar de su hermano. Ahora,
Con la desaparición de Gregor, Grete se sentía libre para avanzar en su vida. Comenzó a salir más, a conocer gente nueva y a retomar su trabajo con renovado vigor. Cada día se sentía más capaz de enfrentarse al mundo con una actitud positiva y optimista. La sociedad la veía como una joven decidida, con el brillo de quien ha superado una tragedia y ha decidido reconstruir su vida desde las cenizas. El padre también encontró su lugar en este nuevo capítulo de la vida de la familia. El trabajo, que antes le había traído solo frustración y desdén, comenzó a brindarle una pequeña satisfacción. Aunque aún cargaba con la culpa por la forma en que había tratado a su hijo, el hombre se obligaba a pensar que, de alguna manera, la muerte de Gregor había liberado a su familia de una carga insoportable. Esto, aunque moralmente cuestionable, le permitió recuperar algo de su autoestima. Ahora, ya no sentía que estaba condenado a vivir en la oscuridad de una casa que había sido arruinada por la transformación de su hijo. La rutina diaria le dio un respiro, y con cada pago recibido, se sentía un poco más aliviado. La madre, sin embargo, llevaba el peso de la culpa de manera más silenciosa. Aunque había aprendido a aceptar la muerte de su hijo, no podía deshacerse de la imagen de él como un ser humano, tan diferente de la criatura que se había convertido. En su corazón, seguía luchando con la idea de si había hecho lo suficiente por él, si lo había amado como debía. Los recuerdos de su hijo, incluso cuando ya no estaban en su presencia, seguían siendo una carga que llevaba con ella a diario. Sin embargo, también sentía una cierta paz en los pequeños momentos de tranquilidad que le ofrecía su nueva vida. Había momentos en los que podía mirar por la ventana y sentir que, por fin, la vida volvía a tener sentido, aunque fuera de una manera muy distinta. Una tarde, la familia decidió salir a caminar por la ciudad. Este paseo se convirtió en un símbolo del proceso de aceptación que todos estaban atravesando. Mientras caminaban por las calles, notaron la transformación de su entorno. Las casas, los edificios, los parques, todo parecía haber cambiado, al igual que ellos. La ciudad, que antes les había parecido sombría y asfixiante, ahora se les presentaba como un lugar más abierto, lleno de posibilidades. A medida que avanzaban por las calles, la familia se sentía unida, no por lo que habían perdido, sino por lo que aún tenían, el uno al otro. Durante ese paseo, Grete se dio cuenta de algo importante. Aunque la familia había sufrido de una manera inimaginable, había algo en el aire, una sensación palpable de que finalmente estaban en control de sus vidas. Ya no estaban a merced de un destino cruel e incierto, al menos, no como lo habían estado cuando Gregor aún vivía. Ahora, por fin, se sentían libres para vivir. Grete se detuvo un momento para mirar a sus padres, quienes caminaban cerca de ella. La idea de que la familia había superado tanto dolor la conmovió profundamente. No estaba segura de si alguna vez podría perdonarse a sí misma por lo que había hecho en el pasado, por cómo había dejado que su hermano se convirtiera en una carga para todos. Pero también sabía que ya no podía seguir viviendo en el pasado. Había llegado el momento de mirar hacia el futuro y de aceptar que, incluso después de una tragedia tan grande, la vida debía continuar. «Creo que podemos empezar de nuevo», dijo Grete en voz baja, casi para sí misma. La madre, que la escuchó, asintió lentamente. Aunque sus palabras eran pocas, su mirada revelaba la aceptación que había alcanzado. El padre, sin dejar de caminar, sonrió con suavidad. La familia continuó su paseo, sin hablar demasiado, pero con un sentimiento común de aceptación. Sabían que la muerte de Gregor nunca desaparecería por completo de sus corazones, pero también entendían que había llegado el momento de vivir sin mirar atrás, sin dejar que los fantasmas del pasado siguieran pesando sobre ellos. Este pequeño paseo, simple y cotidiano, simbolizaba su lucha interna, la aceptación de la pérdida y la renuncia a la culpabilidad. Era el primer paso hacia la reconstrucción, hacia una vida nueva. Capítulo 9. El despertar de la esperanza. Mientras la familia Samsa continuaba con su vida, el ritmo del día a día ya no estaba marcado por la angustia de la metamorfosis de Gregor. La pesadez emocional que antes envolvía la casa se había disuelto lentamente, como una niebla que desaparece con la luz del sol. Aunque la ausencia de Gregor nunca se borraría por completo, la familia había logrado encontrar un nuevo equilibrio, una nueva forma de vivir. Grete, con el tiempo, comenzó a involucrarse más activamente en la vida fuera de la casa. Su trabajo había adquirido una nueva importancia para ella. Ya no era solo una necesidad económica.
Había comenzado a disfrutar de las interacciones con sus compañeros y de la independencia que este trabajo le proporcionaba. La joven sentía que, finalmente, estaba construyendo su propio futuro, alejada de las sombras de su hermano y del sacrificio constante que había significado su vida antes de la transformación de Gregor. El padre, aunque nunca olvidó los días oscuros y dolorosos en los que su hijo estuvo presente, había encontrado una nueva motivación para seguir adelante. Su vida laboral comenzó a cambiar, y a pesar de los años que cargaba sobre sus hombros, sentía que estaba ganando una segunda oportunidad. Si bien ya no podía recobrar el tiempo perdido, al menos podía trabajar para dar a su familia una vida más estable, alejada de las tragedias del pasado. La madre, aunque aún con nostalgia en su corazón, se encontraba en una etapa de aceptación. La muerte de Gregor, aunque dolorosa, había abierto un espacio para que su propia vida volviera a fluir, a pesar de que las cicatrices del pasado seguirían presentes. En sus momentos de reflexión, a menudo se preguntaba si había hecho lo suficiente por su hijo, pero también sabía que nada podía devolverle lo que ya había sucedido. Así que, aunque el dolor seguía en su corazón, se daba permiso para seguir adelante, como el resto de la familia. Una tarde, la familia recibió una carta que cambió el curso de su destino. Era una invitación para una fiesta, un evento social al que fueron invitados como parte de una iniciativa local para promover la interacción social y el bienestar comunitario. La carta venía acompañada de un pequeño detalle, un cupón para un descuento en los pasajes de tren, lo que hacía la invitación aún más accesible. La noticia de la invitación fue recibida con cierto asombro, pero también con curiosidad. Grete, con su creciente deseo de integrarse más en la vida social, vio la fiesta como una oportunidad para divertirse y alejarse de los recuerdos tristes. Su madre y su padre, por su parte, no sabían exactamente qué esperar, pero sabían que era un paso importante para seguir adelante. El día de la fiesta, la familia se preparó con esmero. El padre, aunque un tanto incómodo en su vestimenta, se esforzó por presentarse de la mejor manera posible. La madre, que había pasado mucho tiempo sin salir de la casa, se alisó el cabello y se vistió con su mejor ropa. Grete, por su parte, estaba emocionada. Se sentía más libre que nunca, dispuesta a experimentar una nueva faceta de la vida. El evento fue sencillo, pero para la familia Samsa fue un despertar. Al llegar a la fiesta, se encontraron con un grupo de personas amables y acogedoras. Aunque al principio se sintieron un poco fuera de lugar, pronto se dieron cuenta de que no estaban siendo juzgados. La amabilidad de los demás les permitió relajarse y disfrutar del momento. Grete, especialmente, se sintió como si finalmente estuviera dando un paso importante hacia la normalidad, hacia una vida que no estuviera definida por la tragedia que había marcado a su familia. Durante la fiesta, Grete se encontró con varias personas de su edad que compartían intereses similares. Se sintió acogida y comprendida, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió reír y disfrutar de la compañía de otros. La madre y el padre, aunque más reservados, también comenzaron a disfrutar de la velada, conversando con otros miembros de la comunidad. Era una noche especial, una noche en la que la familia Samsa se permitió por fin ser solo una familia, sin las sombras del pasado colgando sobre ellos. Al final de la noche, cuando regresaron a su departamento, la sensación de alivio y esperanza era palpable. Aunque las cicatrices del pasado seguirían acompañándolos, la familia Samsa había dado un paso importante hacia la recuperación. El futuro, aunque incierto, ya no parecía tan sombrío como antes. Había, por fin, una sensación de libertad en el aire, y aunque el recuerdo de Gregor seguía estando presente, la familia había encontrado la capacidad de mirar hacia adelante con una renovada esperanza. Capítulo 10. El eco del pasado. A pesar de la creciente sensación de esperanza que se había instalado en la familia Samsa, el pasado seguía acechando en la periferia de sus pensamientos. Aunque cada miembro intentaba vivir sin mirar constantemente hacia atrás, las huellas de lo que habían vivido con Gregor no desaparecían por completo. La casa, aunque ya no albergaba el recuerdo constante de su hijo transformado, seguía siendo testigo de su ausencia. Las paredes, que habían sido el escenario de tanto sufrimiento, ahora guardaban el eco de las risas y las conversaciones en las que antes solo había silencio y miedo. Grete, con su nueva actitud y la esperanza renovada, se encontraba en una fase de profunda reflexión. A pesar de su aparente alegría y de su integración en la vida social, todavía sentía que algo faltaba. Los momentos en los que se encontraba sola,
sin la distracción de su trabajo o las interacciones con sus amigos, la llevaban a preguntarse si realmente estaba dejando atrás todo lo que había ocurrido. La sombra de Gregor seguía pesando en su mente, aunque de una manera más sutil. Una tarde, mientras paseaba por el parque, Grete se encontró con una figura familiar. Era una mujer de su vecindario, una amiga de su madre que siempre había sido amable con ella. La mujer, con una sonrisa amable, le preguntó cómo estaba y cómo se sentía después de todo lo sucedido. Grete, sorprendida por la pregunta directa, respondió con una sonrisa nerviosa. Estoy bien, gracias. Hemos superado muchas cosas, ya sabes. La mujer, al escuchar estas palabras, pareció percatarse de la complejidad de la situación. En lugar de continuar con una conversación superficial, le ofreció un consejo que, en ese momento, Grete no entendió completamente. A veces, el verdadero desafío no es lo que hemos perdido, sino lo que debemos hacer con lo que queda, dijo la mujer con una mirada profunda, como si su comentario fuera una reflexión personal más que un consejo dirigido a Grete. Esa noche, mientras cenaba con su familia, las palabras de la mujer resonaban en la mente de Grete. ¿Lo que debemos hacer con lo que queda? ¿Qué quedaba realmente? A pesar de la aparente normalidad que habían recuperado, la familia Samsa aún vivía con los ecos de la tragedia que había marcado su vida. El simple hecho de que nunca pudieran olvidarse completamente de Gregor era un recordatorio constante de que algo importante se había perdido en el proceso. El padre, aunque más relajado que antes, no dejaba de sentirse incompleto. Su vida parecía más estable, pero los recuerdos de su hijo seguían siendo una grieta invisible en su alma. A menudo se encontraba mirando hacia el vacío, como si buscara algo en el horizonte, algo que ya no podía encontrar. La fiesta en la que habían participado recientemente había sido un respiro para él, pero al volver a casa, la incomodidad de la realidad se asentaba nuevamente sobre sus hombros. La madre, como siempre, trataba de mantener una apariencia de calma. Sin embargo, su espíritu seguía siendo vulnerable. Los recuerdos de Gregor, sus días de sufrimiento y la transformación que él sufrió, seguían siendo una carga que no podía soltar. A veces, se despertaba en medio de la noche, con la sensación de que el dolor aún era demasiado reciente para ser olvidado. La casa, tan tranquila y llena de vida ahora, aún parecía vacía en ciertos momentos, como si un espacio irreemplazable nunca pudiera llenarse. En ese momento, el padre, observando a su familia en la mesa, levantó la vista y, casi sin querer, rompió el silencio. Nunca podremos olvidar a Gregor, ¿verdad? La madre lo miró, y sin pronunciar palabra alguna, asintió lentamente. Aunque su corazón no podía soportar recordar a su hijo de la manera en que lo hacía, sabía que la verdad era inevitable. La ausencia de Gregor era una herida que nunca sanaría por completo. La familia podía reconstruir su vida, encontrar nuevos caminos, pero siempre vivirían con la huella de lo que había sucedido. Grete, con los ojos perdidos en su plato, finalmente habló, rompiendo el tenso silencio. No, no lo olvidaremos. Pero creo que podemos aprender a vivir sin él. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que queda. Esas palabras, aunque sencillas, parecían marcar un hito en el proceso de aceptación de la familia. A partir de ese momento, comprendieron que el dolor no desaparecería, pero podían seguir adelante. No se trataba de borrar el pasado, sino de aprender a vivir con él, de encontrar un lugar para el dolor en sus vidas sin que éste los destruyera. Esa noche, mientras la familia Samsa se retiraba a sus respectivas habitaciones, cada uno se sumió en sus pensamientos. Los recuerdos de Gregor seguían presentes, pero ya no dominaban sus vidas. La lucha por aceptarlo y continuar vivió en sus corazones, cada uno a su manera, pero al menos, por fin, la familia comenzaba a entender que la vida podía, de alguna manera, seguir adelante. Capítulo 11. El peso del tiempo. Con el paso del tiempo, la vida de la familia Samsa se estabilizó aún más. La casa, que alguna vez fue el escenario de tantas tragedias, se había transformado en un hogar más tranquilo, aunque las cicatrices del pasado seguían visibles en sus miembros. Cada uno de ellos, a su manera, había aprendido a adaptarse a la vida sin Gregor, pero la ausencia de él seguía marcando sus corazones. La memoria de lo que había sucedido era persistente, como una sombra que siempre acechaba, incluso en los momentos de mayor aparente serenidad. Grete, aunque había encontrado una nueva paz en su vida, comenzaba a enfrentar el peso del tiempo. Mientras sus días transcurrían con el ritmo de su trabajo y sus interacciones sociales,
Las noches se volvían más difíciles de soportar. Había algo dentro de ella, una sensación persistente de que, a pesar de los avances, algo importante había quedado atrás. Aunque había superado muchas de las dificultades emocionales del pasado, la idea de que Gregor nunca podría regresar seguía siendo una carga para su alma. Por más que se esforzara por vivir en el presente, la sombra de su hermano seguía siendo un recordatorio de lo que una vez había sido. El padre, en su silencio habitual, también comenzaba a sentir el peso del tiempo. A pesar de los avances en su vida laboral, a pesar de los pequeños logros de la familia, el hombre se sentía como si el tiempo hubiera pasado demasiado rápido, dejándolo atrás. Sus días de juventud, cuando pensaba que podía lograr grandes cosas, parecían estar muy distantes. La muerte de Gregor había cambiado su visión del mundo, y ahora se encontraba atrapado entre el anhelo de un pasado que ya no podía recuperar y la necesidad de encontrar un propósito en el presente. Aunque había encontrado una cierta paz en el trabajo y en la familia, había una sensación de vacío en su vida que no podía ignorar. La madre, por su parte, había aprendido a vivir con el dolor. Aunque su corazón aún se estremecía al recordar los días en los que Gregor estaba vivo, había comenzado a encontrar consuelo en los pequeños momentos de la vida diaria. Había comenzado a disfrutar de las pequeñas cosas, como el aroma del pan recién horneado o el sonido de las hojas movidas por el viento. Aunque nunca dejaría de extrañar a su hijo, había aprendido que la vida continuaba, que aún quedaban cosas por las que valía la pena vivir. Sin embargo, la madre también sentía que había algo más en el aire, algo que ya no podía ignorar. A menudo se encontraba mirando el retrato de Gregor, que había permanecido en la pared de la sala desde su muerte. Era un recordatorio constante de lo que había perdido, pero también de lo que había ganado. Aunque nunca podría olvidar lo que su hijo había sido, sentía que su vida ahora tenía un propósito diferente. Había dejado atrás el sufrimiento por su hijo para encontrar una forma de vivir con la pérdida. Una tarde, mientras la familia se reunía para cenar, Grete, quien siempre había sido la más expresiva de los tres, observó a su madre y a su padre. Ambos parecían estar más tranquilos, más relajados, pero Grete podía ver el peso del tiempo en sus rostros. El tiempo, a pesar de sus intentos por encontrar nuevos significados, seguía pasando, y el dolor seguía presente. Aunque la vida seguía, nada sería lo mismo. Fue en ese momento cuando Grete, con una tristeza serena, decidió hablar. Creo que, aunque hemos avanzado, nunca seremos los mismos. El tiempo nos lleva adelante, pero no nos olvida. Su padre la miró, asintiendo en silencio, mientras su madre se quedó quieta, mirando la mesa. Había algo en la sinceridad de las palabras de Grete que les llegó profundamente. La aceptación de que, aunque la vida podía seguir, el tiempo había dejado una huella que no podría borrarse era lo que cada uno de ellos necesitaba escuchar. Grete continuó. Lo que hemos perdido, lo que hemos vivido, nunca se irá. Pero quizá eso sea lo que nos hace quienes somos ahora. No tenemos que olvidarlo, pero sí aprender a vivir con ello. A vivir con lo que queda. El padre finalmente rompió el silencio con una voz profunda, cargada de reflexión. Es cierto. El tiempo no borra nada. Pero quizás, con el tiempo, aprendemos a convivir con lo que no podemos cambiar. La madre, por fin, levantó la mirada. En sus ojos había una mezcla de tristeza y aceptación, una expresión de alguien que había atravesado una tormenta y había encontrado la calma en medio de ella. Viviremos, como podamos, con lo que hemos perdido. Y tal vez eso sea suficiente, dijo suavemente. Esa noche, después de la cena, mientras cada uno se retiraba a su habitación, la sensación de que la vida podía continuar sin que el dolor desapareciera se asentó en el aire. Cada miembro de la familia Samsa sabía que, aunque nunca serían los mismos, habían encontrado un modo de seguir adelante. La carga del tiempo y el recuerdo seguiría acompañándolos, pero ya no pesaba sobre ellos de la misma manera. Capítulo 12. Un futuro incierto. El tiempo siguió su curso, implacable, y la familia Samsa, aunque marcada por las cicatrices de su pasado, parecía estar comenzando a encontrar una forma de coexistir con los recuerdos de Gregor. La casa, que antes era un espacio cargado de angustia, ahora respiraba con una calma incómoda. Ya no se sentían como una familia rota, aunque el vínculo que los unía había cambiado para siempre. Grete, quien había encontrado algo de consuelo en su vida laboral y social, se encontraba ahora en una encrucijada emocional.
A pesar de sus esfuerzos por seguir adelante y por dar nuevos pasos en su vida, algo seguía faltando. Los momentos de soledad la invadían con una sensación de vacío profundo, y no podía evitar preguntarse si alguna vez lograría sentirse completamente realizada. ¿Cómo podía reconciliarse con su pasado y al mismo tiempo avanzar hacia el futuro sin que el eco de lo que había sucedido la persiguiera constantemente? El padre, con su semblante serio y sus ojos cansados, había adoptado una actitud más reflexiva. Los años de trabajo duro, junto con la carga emocional de la transformación de su hijo, le habían dejado un cansancio que no podía disimular. Aunque había logrado una mayor estabilidad financiera, sentía que algo dentro de él se había apagado. Las preocupaciones por su familia y su futuro lo habían mantenido en pie, pero ahora, al mirar hacia adelante, sentía una creciente inquietud. El futuro parecía incierto, y lo único que sabía con certeza era que no quería volver a experimentar el dolor de la pérdida. La madre, aunque más tranquila que antes, también se veía atrapada en su propio dilema interno. Había comenzado a encontrar consuelo en las pequeñas rutinas diarias, pero su corazón seguía inquieto. En las noches solitarias, al mirar al cielo estrellado desde la ventana, a menudo pensaba en Gregor. Se preguntaba si había hecho lo suficiente por él, si había estado allí cuando más lo necesitaba. Pero al mismo tiempo, sentía que debía seguir adelante, por el bien de la familia. Su alma estaba dividida entre el amor incondicional por su hijo perdido y la necesidad de encontrar una forma de vivir con la tragedia. Un día, mientras la familia cenaba en silencio, Grete, en un intento por romper la tensión del ambiente, levantó la cabeza y dijo: «Creo que todos hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero no podemos quedarnos atrapados en lo que sucedió. Tenemos que mirar hacia adelante, incluso si eso nos asusta». Su madre la miró con una expresión melancólica, pero, al igual que el padre, asintió lentamente. La verdad en las palabras de Grete resonó profundamente en ellos. Todos sabían que, por mucho que intentaran negarlo, el futuro no les pertenecía completamente. El peso del pasado, de lo que había sido y de lo que nunca podría ser, seguiría siendo parte de ellos, pero el tiempo no se detendría por nada ni nadie. El padre, después de un largo silencio, finalmente habló. «No podemos dejar que el miedo nos controle. A veces parece que el pasado nos tiene atrapados, pero debemos encontrar la manera de seguir adelante, por nosotros mismos, por nuestra familia. Lo que ha pasado, ya no podemos cambiarlo, pero el futuro aún está por escribirse». Grete miró a su madre y a su padre. En sus ojos se veía una mezcla de tristeza y determinación. Era cierto, el futuro era incierto, pero al menos tenían la oportunidad de enfrentarlo juntos. La incertidumbre sobre lo que vendría era aterradora, pero también era lo único que tenían. Tal vez, después de todo, lo único que podemos hacer es vivir lo mejor que podamos con lo que tenemos, dijo Grete con voz suave, como si ella misma necesitara convencerse de ello. La madre, al escuchar estas palabras, se levantó lentamente de la mesa y, sin decir una palabra más, se acercó a la ventana. Miró hacia el jardín, donde las flores comenzaban a marchitarse con la llegada del invierno. No era un mal presagio, sino una simple realidad. Las estaciones cambiaban, al igual que la vida. El invierno traería su frío, pero también la promesa de una nueva primavera. Esa noche, mientras la familia Samsa se retiraba a sus habitaciones, había una sensación generalizada de aceptación. A pesar de la tristeza que aún residía en sus corazones, la familia había llegado a un entendimiento. No podían quedarse atrapados en el pasado. El futuro podía ser incierto y, quizás, aterrador, pero tenían la oportunidad de vivirlo a su manera. El tiempo continuaría avanzando, y con él, su capacidad de sanar, aunque nunca por completo. Capítulo 13. El peso de la memoria. A medida que los días seguían transcurriendo, la familia Samsa comenzaba a sentir que, aunque las sombras del pasado ya no eran tan intensas, la memoria de Gregor seguía presionando sobre ellos. Aunque intentaban dejar atrás la tragedia, el recuerdo de su transformación y su muerte continuaba como una presencia constante, aunque silenciosa. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero todos sabían que el sufrimiento no se había desvanecido por completo. Grete había logrado encontrar una mayor estabilidad emocional, pero sus recuerdos de su hermano la perseguían en momentos de soledad. A menudo, mientras se sumía en sus pensamientos mientras caminaba por la ciudad, veía en las caras de los transeúntes la sombra de Gregor. En las pequeñas cosas, como el sonido de las puertas o el crujir de las tablas del suelo,
Se evocaba la presencia de su hermano. A pesar de que había hecho todo lo posible por seguir adelante, el peso de esa memoria seguía siendo una carga, a veces insoportable. El padre, aunque más tranquilo que en el pasado, todavía llevaba consigo el peso de los años. En sus horas de descanso, a menudo se encontraba mirando al vacío, perdido en pensamientos que no podía compartir con nadie. Si bien había intentado seguir adelante con su trabajo y su vida cotidiana, la tristeza seguía residiendo en su corazón, especialmente cuando pensaba en lo que había sido su familia antes de la llegada de la transformación de Gregor. La imagen de su hijo, tan lleno de vida y sueños, seguía flotando en su mente, y era difícil no comparar esa imagen con la frágil figura de Gregor en su último estado. Sin embargo, su dolor era ahora más silencioso, menos expresado. Había aprendido a guardarlo dentro de sí, sabiendo que, por más que deseara revivir los días felices del pasado, no podría hacerlo. La madre, por su parte, aunque más resignada que nunca, seguía buscando la paz en su vida cotidiana. Había llegado a un punto donde el dolor por la pérdida de Gregor ya no le causaba la angustia física de antes, pero la sensación de vacío persistía. En momentos en los que se encontraba sola, a menudo se preguntaba si su vida tendría algún propósito más allá de la supervivencia. La falta de Gregor era más que una ausencia en su hogar, era una falta de algo que ella ya no sabía cómo llenar. Sin embargo, al igual que el resto de la familia, había aprendido a vivir con ello, a encontrar consuelo en lo cotidiano. Un día, mientras la familia se encontraba reunida en la sala, Grete comenzó a hablar de una manera que sorprendió a los demás. Había estado pensando en las palabras de su madre, que en una ocasión le había dicho que, con el tiempo, todos los recuerdos pierden su intensidad. Grete, aún sin saber cómo encajar lo que sentía, finalmente dijo: «Creo que estamos todos tratando de encontrar paz, pero a veces siento que estamos simplemente olvidando a Gregor. No lo recordamos tanto como antes. ¿Pero es eso lo que realmente queremos?». Olvidalo. El padre, que hasta ese momento había estado mirando su periódico, levantó la vista. Sus ojos se posaron en su hija y, por un momento, el peso de sus palabras lo hizo reflexionar. No había olvidado a Gregor, pero nunca había hablado de ello con nadie. «No es que queramos olvidarlo, Grete», respondió con voz grave. «Es simplemente que el tiempo, la vida, siguen adelante, y nosotros debemos aprender a seguir. Pero eso no significa que olvidemos. Lo que hemos vivido nos ha cambiado para siempre, y aunque no hablemos de ello todo el tiempo, no significa que no lo llevemos dentro». La madre, que había estado en silencio todo el tiempo, ahora se levantó de su silla. Sus ojos brillaban con una luz suave, una mezcla de tristeza y comprensión. Se acercó a su hija y la abrazó, como si intentara transmitirle todo lo que no podía expresar con palabras. «Nunca olvidaremos a Gregor», dijo en voz baja. «Pero tenemos que aprender a vivir con lo que queda. Lo que hemos perdido, lo que hemos amado, siempre será parte de nosotros, pero ya no podemos seguir aferrándonos al dolor. Debemos seguir adelante, aunque eso no signifique dejar de recordar». Las palabras de la madre resonaron en el aire, y en ese momento, algo cambió. Aunque la memoria de Gregor seguía viva en cada rincón de la casa, la familia Samsa entendió que, aunque nunca podrían olvidar lo que había sucedido, el verdadero desafío era encontrar una forma de seguir adelante sin que la carga del pasado los derrumbara. El tiempo había cambiado muchas cosas, y aunque la pérdida seguía siendo profunda, había llegado el momento de vivir con ello, de integrar esa memoria en su vida sin que dominara su existencia. El capítulo terminó con una sensación de comprensión compartida. La familia Samsa no tenía todas las respuestas, pero había llegado a un acuerdo tácito. Seguir adelante no significaba olvidar, sino aceptar lo que el tiempo les había dejado. La memoria de Gregor seguiría viva en sus corazones, pero ya no sería la fuerza dominante de sus vidas. Ahora, más que nunca, cada uno de ellos debía encontrar su propio camino hacia la paz. Capítulo 14. El renacer. Había pasado ya un tiempo considerable desde la muerte de Gregor, y la vida de la familia Samsa había alcanzado una especie de rutina en la que la tragedia parecía ser solo un eco lejano. El tiempo había suavizado las cicatrices de lo que había sucedido, aunque la huella de los eventos permanecía latente en cada rincón de la casa. Los días se sucedían en su curso habitual, pero algo había cambiado en cada uno de los miembros de la familia. La tragedia de Gregor había dejado una marca indeleble, pero también había sembrado en ellos la semilla de una transformación silenciosa. Grete,
quien había sido la más afectada por el sufrimiento, ahora vivía una vida más tranquila. Había dejado atrás la juventud impulsiva y había alcanzado una cierta madurez emocional que la hacía más consciente de sus propios deseos y necesidades. Aunque su vida no era perfecta, se sentía más fuerte. Había aprendido a vivir con los recuerdos de Gregor, sin que estos dominaran su vida. Había entendido que el dolor podía ser una parte natural del ser humano, pero que no debía aniquilar la posibilidad de la felicidad. El padre, también, había encontrado una forma de vivir con su pasado. Aunque los recuerdos de su hijo nunca desaparecerían por completo, había aprendido a llevarlos con serenidad. Ya no vivía atormentado por el arrepentimiento o la culpa. La culpa que había sentido por no haber comprendido a Gregor en vida había sido reemplazada por un sentimiento de aceptación. Él ya no veía la tragedia como algo que podía haberse evitado, sino como un parte fundamental de la vida, algo que debía aceptarse para poder avanzar. La madre, por su parte, había llegado a una conclusión similar. Aunque el dolor de la pérdida seguía presente, había aprendido a vivir con la ausencia de su hijo. Cada vez que miraba las fotos de Gregor o recordaba su figura, no lo hacía con tristeza, sino con una especie de gratitud melancólica. Recordaba a su hijo con amor, pero también con la comprensión de que la vida continúa, que la muerte es una parte inevitable del proceso humano. Una tarde, después de mucho tiempo, la familia se reunió alrededor de la mesa para una comida sencilla. La conversación fluía sin la pesada carga de la tristeza. Habían llegado a un entendimiento tácito de que el dolor no se podía negar, pero tampoco podía ser la fuerza que dirigiera sus vidas. Ahora era el momento de comenzar de nuevo, de vivir lo que quedaba de la vida sin olvidar lo que había sido. En ese momento, Grete, quien hasta ese momento había guardado silencio, miró a sus padres con una nueva luz en los ojos. Sin el peso del pasado presionando sobre ella, dijo: «Creo que finalmente hemos encontrado una forma de seguir adelante. No hemos olvidado lo que pasó, ni a Gregor. Pero podemos vivir con lo que hemos perdido. Ya no estamos atados al pasado, aunque él siempre será parte de nosotros». El padre la miró y sonrió débilmente, sintiendo en sus palabras un reflejo de lo que él mismo había llegado a comprender. La madre, con su rostro suavizado por los años, asintió en silencio. Sabía que sus palabras eran ciertas. Habían llegado a un punto donde ya no necesitaban hablar tanto del pasado, porque lo entendían, porque lo aceptaban. El futuro, aunque incierto, ya no les aterrorizaba. Sabían que aún quedaban caminos por recorrer, que aún había momentos por vivir. Y aunque nunca podrían olvidar a Gregor, tampoco vivirían en su sombra. Al final de la cena, la familia Samsa salió al jardín. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban con una luz suave, como si el universo los observase en silencio. La casa que antes había sido testigo de tanto sufrimiento ahora se sentía más ligera, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Mientras caminaban por el jardín, Grete tomó la mano de su madre. Era un gesto simple, pero lleno de significado. No necesitaban palabras para entenderse. Habían pasado por mucho juntos, pero ahora caminaban hacia un futuro que no estaba determinado por la tragedia. Había espacio para la esperanza, para nuevas posibilidades. Y, en ese momento, comprendieron que, a pesar de todo lo que habían perdido, la vida seguía, y ellos también lo harían. La metamorfosis de Gregor, su sufrimiento y muerte, ya no gobernaban sus vidas. Ahora, la familia Samsa caminaba hacia un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de la promesa de un nuevo comienzo.